Bienvenidos a este evento virtual organizado por la Escuela de la Lengua Española Momotombo, una institución nicaragüense creada con la finalidad de transmitir el valor lingüístico y cultural hispánico con la comunidad internacional por medio de actividades y programas dirigidos a hablantes nativos y no nativos del español, así como la permanente formación docente. En esta ocasión les saluda Rosa Mairena Uriarte, directora académica de ILE Momotombo. Tengo el placer de presentarle a nuestra invitada, la maestra María Alejandra Godoy Roa, quien disertará acerca de estudiar construcciones fraseológicas. ¿Para qué? La profesora Godoy Roa es comunicadora social, periodista y profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Tiene maestría en lingüística de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, y actualmente se encuentra en el último año de doctorado en lingüística en la misma institución, con la línea de investigación de cognición y uso. Su trayectoria académica está relacionada al estudio de las construcciones fraseológicas en la interfaz teórica entre la fraseología y la lingüística cognitiva. Los estudios direccionados a análisis sobre tiempo y efecto del tiempo. Ha trabajado como periodista y se desempeña como profesora de español en Florianópolis, Brasil, desde 2017. Es propietaria de Vaivén Hispano, instituto direccionado a la enseñanza de español en la tecnología y sectores especializados de negocio. Autora del libro titulado Español en Interacción, Justicia y Cultura Latinoamericana, publicado en 2018. Bienvenida, maestra Godoy Roa. Para nosotros es un placer tenerla como participante con esta conferencia tan fundamental sobre las construcciones fraseológicas. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de él. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación, Rosa, y buenas noches a todos los que en este momento se conectan para escucharme hablar un poco sobre el tema de investigación que me ocupa desde mis estudios de maestría que inicié en 2015. Yo voy a compartir aquí pantalla y pues vamos a comenzar. Para mí realmente es bastante motivador y es un honor estar también aquí y haber recibido la invitación para hablar un poco sobre mi investigación, sobre la importancia que es investigar este tipo de temas tiene, tanto a nivel académico como a nivel del ejercicio de la profesión de ser profesor español como lengua extranjera. Yo soy profesora de español como lengua extranjera hace 4 años, direccionada hacia fines específicos y paralelamente pues terminé mis estudios de maestría y ahorita estoy finalizando el doctorado. Entonces hoy quise como traerles una visión mucho más general de lo que es el estudio, cómo podemos estudiarlo, cómo podemos acercarnos al estudio de este fenómeno, de dónde viene, de dónde nace y de dónde surgen los estudios alrededor de lo que yo llamo construcciones fraseológicas, pero que podemos encontrar con otras nomenclaturas en la literatura. Entonces, para comenzar, yo les traje aquí algunas expresiones idiomáticas, que es como está conocido el fenómeno a nivel, lo traje como en imagen, para que empecemos como a familiarizarnos de qué se trata todo este universo y todo este tema. Entonces, cuando nosotros pensamos en construcciones fraseológicas, conocidas también como expresiones idiomáticas, tenemos este universo en el que nosotros estamos hablando de cosas idiomáticas, de un lenguaje que escapa de lo literal, de un lenguaje que se va hacia un mundo de significados y que nos trae también metáforas que pueden estar en el día a día y que se reflejan en muchas expresiones.
Tenemos expresiones como estas que yo les traje aquí, en español, del dicho al hecho hay mucho trecho, cosas como pegar o poner el grito en el cielo, y cosas como aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Son tres tipos diferentes de expresiones, de construcciones, que hacen parte del universo del fenómeno fraseológico y que se comportan y se caracterizan diferente en la lengua. Son expresiones que aparecen en usos y contextos muy determinados y a las cuales siempre acudimos para darle a nuestro discurso un matiz figurado que de alguna forma expresa una idea un poco que tal vez en nuestra cabeza está más abstracta, y que no podemos hacer uso del lenguaje literal para poder entenderlo. En mi experiencia, ¿no? Pues también en este fenómeno y digamos que en mi interés por entrar a investigar el fenómeno nace de una experiencia mía como usuaria de una lengua extranjera, que es el portugués, eh, porque generalmente cuando nosotros aprendemos una lengua extranjera transferimos tanto estructuras como usos, como forma de expresarnos de nuestra lengua materna. Entonces, a pesar de que yo vi durante mis estudios formales de portugués este tema como de las expresiones idiomáticas, realmente fue poco lo que yo tuve de estructura de clases, y fue algo a lo que me vine a enfrentar más cuando llegué a vivir a Brasil, y que no fui aprendiendo solamente a nivel de contexto y a nivel de significado, sino también a nivel de límites de uso gramatical, que es algo que nosotros generalmente no nos acercamos al estudio de este fenómeno desde ese punto de vista. Entonces, tenemos que es un universo que está presente tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida como profesores de español como lengua extranjera, partiendo del punto de que estas expresiones se definen como expresiones fijas que tienen idiomaticidad, o sea, ellas en sí mismas tienen una carga de significado que es fuerte, que viene de la expansión metafórica de algún tipo de situación específica. En algunas expresiones es mucho más transparente que en otras, y que cuando nosotros muchas veces vemos cosas como estas que yo les traje aquí, cuando vemos una representación en una imagen de lo que sería la representación literal, eso nos puede generar de pronto risa, nos puede parecer gracioso, porque realmente ese significado que nosotros tenemos, esa imagen mental que nosotros tenemos sobre la expresión, no es un significado literal, ¿no? Entonces, eso hace que ese significado metafórico además venga de expresiones y de cosas culturales de la lengua. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, a nivel de variantes del español, las expresiones idiomáticas que, por ejemplo, están en España, están más caracterizadas por traer la cultura de los toros. Las expresiones idiomáticas en Brasil, por ejemplo, tienden a traer conceptos sobre fútbol. Entonces son cosas que nos ayudan como a ir direccionando por dónde va este camino. Y en la clase de lengua extranjera, pues español como lengua extranjera, frecuentemente aparecen en contextos de uso determinado. Y cuando yo hablo de la enseñanza o del aprendizaje de español como lengua extranjera, hablo de la enseñanza para adultos, que es donde yo he ejercido y donde empiezo como a percibir también toda como esta curiosidad de nosotros cuando aprendemos la lengua extranjera, porque desde muy temprano en el aprendizaje los alumnos comienzan a preguntar, los estudiantes comienzan a preguntar, profe, ¿cómo digo esta expresión? Por ejemplo, en portugués yo digo jogar a toalla, ¿cómo digo eso yo en español? Y eso aparece no solamente en los niveles avanzados, sino también desde muy temprano en el aprendizaje. Y nosotros como profesores muchas veces nos vemos limitados o no sabemos cómo introducir este contenido durante las clases, más allá de esos significados culturales que cada expresión tiene. Entonces nosotros vamos a tener cosas como estas, ejercicios que vamos a poner, explicaciones que vamos a poner a partir de conectar la expresión ya como un todo, como un bloque y su correspondencia en definición. Entonces, que hablar por los codos significa hablar mucho, hablar demasiado.
que ponerse rojo o roja como un tomate significa sonrojarse o sentir vergüenza. Pero todo ese significado viene cargado de una experiencia y de una codificación de cosas del mundo y de una sensación, por ejemplo, en el caso de ponerse roja como un tomate, de una sensación de una reacción biológica que tiene nuestro cuerpo cuando sentimos vergüenza, que hace que que nuestra cara realmente se ponga roja, y a partir de ahí se crea la expresión que corresponde al significado. Ese tipo de ejercicio que nosotros podemos, o que nos queda un poco, que es más accesible para trabajar en clase de lengua extranjera, y además es el tipo de cosa que aparece en los libros didácticos del español como lengua extranjera, teniendo en cuenta que muchas veces este tema no aparece como una unidad didáctica separada dentro de los libros, como si aparece, por ejemplo, el tratamiento del aprendizaje de los verbos en pasado, o el tratamiento del aprendizaje de algún vocabulario determinado, como partes de la casa, prendas de vestir. Esto generalmente no aparece, sino que va apareciendo esporádicamente en algunos ejercicios, en algunas lecturas, en algunos diálogos, y es a partir de ahí donde el profesor como que puede retomar y con una creatividad propia expandir ese contenido dentro de la sala de clase. Pero no es muy claro, digamos, en la trayectoria del currículo del aprendizaje de español como lengua extranjera. Cuando hablamos de este tema, es inevitable no remitirnos al marco común europeo de referencia para las lenguas, que es el que establece los niveles de competencia en el aprendiz de cualquier lengua extranjera. Tenemos los niveles básicos, que son los niveles A, tenemos los niveles intermedios, que son los B, y los avanzados, que son los C. Dentro de la diversidad de competencias, de habilidades que el marco común europeo establece para definir la competencia lingüística, el saber hacer del aprendiz de la lengua extranjera, están las competencias lingüísticas y las competencias sociolingüísticas. Son muchísimas más, que representan varias y diversas habilidades. Yo estoy trayendo solamente estas dos aquí, que son las que se relacionan al tema del cual yo les estoy hablando en este momento, que son las competencias lingüísticas, entre las que están la competencia léxica, semántica y gramatical, y en el marco común europeo se establece que dentro de la competencia léxica está el uso adecuado de las expresiones idiomáticas, haciendo énfasis en que este uso solamente se presenta o se evalúa dentro del nivel más avanzado, que es el nivel C2. Y acompañado a eso están las competencias sociolingüísticas, en las que yo voy a determinar si utilizo esas expresiones dentro de un ambiente formal, dentro de un ambiente informal. Hay expresiones idiomáticas o refranes que yo puedo utilizar en ambientes formales, como hay otras, que son muchas veces la mayoría, que voy a utilizar solamente en ambientes informales. Y dentro de lo que se evalúa o se establece en el marco común europeo, está que en el nivel C2 es el único nivel en el que yo ya tengo la capacidad para utilizar de forma adecuada las expresiones en el contexto, sea formal, informal, adecuado, y en la que voy a realmente conocer varias expresiones con su significado idiomático adecuado para utilizarlo en el contexto que los debo utilizar. En el C1 tengo algunas, conozco algunas, pero son pocas, mientras que en el C2 el marco común europeo establece que el estudiante ya debe tener una diversa gama de expresiones para poder utilizar. Sin embargo, las separa, las coloca dentro de las competencias, de la competencia lingüística como una competencia léxica, es decir, la equipara al conocimiento de vocabulario. La expresión idiomática, entonces, sería dentro del marco común europeo un bloque que yo utilizo junto con un mismo significado, de la misma forma que utilizo cualquier palabra en la lengua. Entonces, eso significa que dentro del currículo que nosotros tenemos como profesores de lengua extranjera, en este caso es de español, tenemos que buscar el espacio dentro de estos niveles avanzados para tratar este tema. Sin embargo, como les venía diciendo, es un tema que aparece desde muy temprano en el aprendizaje y que no está considerado dentro, digamos, de sus libros didácticos. También, no solamente por su dificultad que tiene a nivel, digamos, de significado
de uso de la lengua y de conocimiento cultural de la lengua que yo estoy. Y en el caso del español es un conocimiento cultural que debe ser bastante amplio porque las variedades del español son muchas. Eso quiere decir que las expresiones idiomáticas que yo tengo en Colombia pueden no usarse en España o en Argentina, y de la misma forma muchas de España no se utilizan en América Latina, y pues casualmente sabemos que la mayoría que aparecen en los libros, las que aparecen en los libros vienen de la variante ibérica. Eso hace que, digamos, sea como autonomía del profesor ver en qué momento y de qué forma va a introducir estas expresiones en el curso, en las clases que esté estableciendo, que esté dando, pero no es algo que venga, digamos, establecido realmente, como si hubiera establecido otros conocimientos de vocabulario, como les decía, ropa, partes de la casa, o cosas más de conjugaciones verbales y estos temas. Eso abre varias preguntas, varios espacios, varios vacíos, varias reflexiones que nos llevan a pensar si es posible, digamos, estudiar este tipo de expresión, si es posible que yo como profesora me apropie de este tema, así como me apropio de algunos temas gramaticales para poder llevarlos a la clase, y cómo y desde qué perspectivas yo las puedo estudiar para poder implementarlas en mis prácticas pedagógicas. Es un tema que despierta mucho interés desde muchas áreas, no solamente desde los estudiantes, sino también de nosotros como profesores, y vemos que realmente son varias áreas las que ya se han aproximado al estudio de este fenómeno. Tenemos estudios descriptivos, estudios desde la traducción, estudios desde la comparación de lenguas, tenemos estudios de uso, estudios de frecuencia, estudios de idiomaticidad, de significado, tenemos estudios que comparan también expresiones en diferentes variedades del español, y eso hace que lo podamos, digamos, ubicar estos estudios dentro de dos corrientes generales, que son la fraseología y la lingüística cognitiva. Yo soy de las que piensan, las profesoras que piensan, las investigadoras que piensan que entre más nosotros conozcamos estos fenómenos que aparecen en nuestras clases desde niveles iniciales y que van atravesando todo el recorrido y todo el camino de aprendizaje de un estudiante, como es el tema de las expresiones idiomáticas, entre más nos acercamos y más conocemos estos fenómenos, mejor podemos llevarlos a la clase y mejor podemos saber qué es lo que hay por detrás de ellos para mejorar nuestras prácticas pedagógicas a nivel de explicaciones tanto gramaticales como semánticas y de funcionamiento de la lengua, del español, como una lengua. ¿Vale? Entonces, aquí algo muy interesante es que nosotros tenemos el nacimiento, digamos, de los estudios de este fenómeno desde las dos corrientes de forma prácticamente paralela. Y en realidad los estudios en fraseología empezaron con los estudios sobre este tipo de expresión en Rusia en los años 50, más o menos, y se crea la disciplina de la fraseología como una disciplina independiente que estudia esto que ellos llaman unidades fraseológicas, dentro de las cuales están las expresiones idiomáticas. No son únicamente las expresiones idiomáticas que hacen parte del estudio de la fraseología, ni de este gran grupo de unidades fraseológicas que hay. Lo que sí tienen todas en común, desde el punto de vista de la fraseología, es que son construcciones lingüísticas que están formadas por la combinación fija de dos o más palabras. Eso quiere decir que se trata de cualquier secuencia de palabras que cuando yo las utilizo son fijas y que además son idiomáticas. Eso significa que yo tengo cosas como fórmulas de rutina, como cuando yo digo buenos días, virgen pura, buenas noches. Están aquí dentro también están colocaciones como paquete chileno, cuando yo quiero hablar de una estafa, por ejemplo. También tengo refranes, como el que veíamos al principio, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y tengo también expresiones idiomáticas, como poner el grito en el cielo y tirar la toalla. ¿Mm? Además, digamos, paralelamente a esa disciplina que se estaba creando, digamos, a nivel como histórico, que se estaba creando de la fraseología para estudiar exactamente este tipo de expresiones que siempre aparecen juntas, siempre aparecen las mismas palabras, siempre se utilizan en el mismo contexto,
nosotros teníamos a nivel de la lingüística a Chomsky y el generativismo, creando una teoría que se estudia hasta hoy, en la que este tipo de expresión era considerado como una unidad léxica, tal y como la considera el marco común europeo, como les mostré antes. Una unidad léxica que se limita a ser una expresión cultural de folclore de las lenguas. Para Chomsky son estructuras totalmente arbitrarias, que no tienen patrones de uso, que no tienen más o menos ni pies ni cabeza, y por lo tanto para Chomsky no hacen parte de la gramática, se ubican en la periferia de la gramática, porque si yo no tengo cómo explicarlas, porque son arbitrarias, está yendo en contra, digamos, en una dirección diferente de lo que Chomsky considera el núcleo de la gramática, donde yo tengo un sistema de reglas que se combinan para formar las frases de una forma no arbitraria. Es un sistema modular que no es arbitrario para Chomsky, mientras que este tipo de expresión parece ser arbitrario, porque yo puedo combinar más o menos lo que yo quiera para expresar algún sentido metafórico, algún sentido semántico. Como Chomsky estaba considerando esto de esta forma, dentro de la parte de la semántica generativa, hay un par de estudiosos que empiezan a cuestionar un poco qué es lo que está pasando con este tipo de expresión, por qué parece que es arbitraria, pero por qué lo vamos a dejar al lado, a la periferia y fuera del núcleo gramatical de las lenguas, si son cosas que están en la cabeza de los hablantes, son cosas que hacen parte del día a día de la expresión, de la comunicación, y si eso es así, tal vez no tenga mucho sentido que yo las deje por fuera. Entonces es ahí cuando realmente, digamos, surge la lingüística cognitiva como una corriente, como un paradigma, gran paradigma, en la que yo tengo, por ejemplo, también la teoría de la metáfora conceptual, la gramática de construcciones y otras teorías que nacen a partir de la observación de las expresiones idiomáticas o las unidades fraseológicas como estructuras gramaticales. Cuando Lakoff comienza en 1980 a pensar la teoría de la metáfora conceptual, él lo hace a partir del texto de las metáforas de la vida cotidiana, e incluso hay un video en YouTube que es ese enlace que yo tengo aquí, si quieren yo lo puedo compartir después con ustedes, en la que él cuenta cómo empezó a pensar él esto y por qué empezó a darse cuenta que la forma como venía siendo, como se venía dando el estudio y dejando, digamos, en la periferia de la gramática las expresiones, a estas expresiones idiomáticas, cómo es que empezamos a observar que ellas están en todas partes. Y él cuenta la historia en la que estaba él un día en clase en la Universidad de Berkeley y una estudiante llega atrasada, llega tarde a la clase, llega llorando y le dice: profesor, discúlpeme el atraso, pero es que creo que acabo de terminar con mi novio porque me dijo que nuestra relación había llegado al final de un callejón sin salida. Lo pone a él a pensar qué es lo que lleva al novio de esta muchacha a pensar y a transferir como ese significado del callejón sin salida a una relación. Y es a partir de ahí cuando él comienza a pensar que prácticamente el 90% de lo que nosotros expresamos en nuestro día a día tiene un contenido idiomático, tiene un sentido metafórico. Eso hace, y ya pasando al nacimiento de la gramática de construcciones, con Fillmore en 1988, hace que pensemos el fenómeno como un fenómeno que está en la parte central, es la entidad fundamental de la gramática, y si nosotros llegamos a conocerlo apropiadamente, a entender cómo funciona, entender cómo es su estructura interna y entender cómo él puede variar y puede transferir y transmitir y generar otros significados, eso nos puede dar muchísimas pistas y muchísimos caminos sobre cómo realmente funciona el lenguaje a nivel cognitivo en nuestro cerebro. Y esto nos lleva a saber y a considerar que el conocimiento pues, lingüístico debe estar representado como un inventario de esquemas. ¿Eso qué quiere decir? Yo no tengo cosas modulares, características, reglas estrictas para
que se combinan de una forma estricta para representar alguna cosa, sino que yo tengo esquemas generales a partir de las cuales, entre la correspondencia entre forma y significado, yo voy estableciendo relaciones, voy conectando las cosas y es un sistema que se va retroalimentando. Entonces, la forma alimenta el significado alimenta la forma, y a partir del uso, de la frecuencia de uso, esto nos va a ayudar a producir nuevas expresiones y a producir nuevos patrones en nuestros discursos y en el uso del lenguaje. Entonces, a partir ya de la lingüística cognitiva, este fenómeno, ellos lo llaman más de modismos, de fraseologismos, son construcciones que aparecen como producto del conocimiento enciclopédico que tenemos incorporado en nuestro sistema conceptual y no como una combinación arbitraria de palabras. No es por casualidad de la vida que ellas están en nuestro día a día, sino que eso viene de algún lado. Hay una carga de significado, una carga cognitiva por detrás de ellas en el uso del lenguaje, que es lo que nos lleva a considerarlas parte central de la gramática. Entonces, dentro de, digamos, todo este panorama, es importante mencionar que la gramática de construcciones nace de la observación del fenómeno a nivel sintáctico y establece dos fases, digamos, como importantes. Una primera fase en la que se identifican las características del modismo, cómo se establece, cómo se presenta, y llama a los modismos de idiomatismos sintácticos y semánticos para, a partir de ahí y de esa definición, sumar construcciones regulares. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo, por ejemplo, expresiones, locuciones, como tirar la toalla, en la que yo tengo, por ejemplo, Alejandra tiró la toalla, es una expresión idiomática, es un idiomatismo sintáctico, es semántico porque tiene un sentido figurado, pero a partir de ahí yo puedo esquematizar esa construcción y tener una construcción regular como lo es una construcción transitiva, en la que yo puedo reemplazar a Alejandra por otro sujeto, puedo reemplazar tirar por otro verbo y la toalla por otro complemento que me va a llevar a expresar otra cosa totalmente diferente. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que llegamos al punto en el que tenemos dos campos teóricos a partir de los cuales se direccionan los estudios de este fenómeno, la fraseología, como les venía diciendo, y la lingüística cognitiva, que ellos establecen cada uno por su lado como de una forma paralela, pero que a la larga terminan conversando y teniendo muchas convergencias. Características como la fijación, la fraseología la establece como una fijación, yo tengo siempre las mismas palabras que aparecen en el mismo orden y en los mismos contextos. La lingüística cognitiva empieza a hablar de flexibilidad y dice que ellos son menos flexibles, no son tan flexibles como esquemas de construcciones mucho más amplios. Hablamos de la idiomaticidad, que es pues, el sentido figurado, que la lingüística cognitiva lo establece con el término de figuración, y la institucionalización o convencionalidad, que es qué tan presente está esto en el día a día y en la cabeza de los hablantes. Eso quiere decir, entre más los hablantes lo usen, más frecuente se hace, más convencional se hace. ¿Vale? Y hay una cosa aquí bastante importante en que los campos teóricos coinciden, y es que, digamos, el punto de partida de tanto de la idiomaticidad como la figuración o la no flexibilidad es que el significado de un idiomatismo yo no lo voy a poder deducir del significado individual de cada uno de sus componentes. Eso vamos a ver que puede suceder como no puede suceder a partir de algunos estudios lingüísticos que se han hecho sobre el tema. Y aquí en este momento ya empiezo a entrar en qué tipos de estudios nosotros podemos hacer desde cada uno de los campos teóricos para acercarnos a entender cómo funciona el fenómeno fraseológico. Entonces, desde la fraseología, nosotros tenemos estudios descriptivos que están dentro del ámbito lexicográfico. Entonces, tal y como lo describía el marco común europeo, un poco también en relación a lo que establece Chomsky, las construcciones fraseológicas, las expresiones idiomáticas, estarían dentro del ámbito de la lexicografía. Yo tengo cómo describirlas, yo tengo cómo decir que se presentan en la lengua de una forma, de otra forma, pero ellos son bloques. Eso quiere decir, yo las conozco, las aprendo como bloque,
y cuando en mi cerebro yo las voy a acceder a ellas para utilizarlas, también lo voy a hacer en forma de bloque. Aquí yo les traje 3 estudios que son como los más representativos de la fraseología. Introducción a la lexicografía moderna es el primero que aparece en 1950, que es donde se establece que hay locuciones, que hay refranes, que hay diferentes estructuras, también todas partiendo desde esta fijación, desde la característica de la fijación, que para la fraseología es bastante importante. El manual de fraseología española, que ya empieza a abrir un poquito el campo de estudio al decir y al intentar estudiar las propiedades internas de la unidad, de las unidades fraseológicas. Es decir, a pesar de que yo tengo una característica de fijación, tal vez no todas son igual de fijas, tal vez no todas son igual de, se usan de la misma forma en todas, por ejemplo, en todas las variantes y las variedades del español. Y en 1997, los aspectos de la fraseología teórica española, en la que Ruiz Gurich intenta también discretizar todo lo que tiene que ver con la categorización de estas estructuras. ¿Vale? Eso quiere decir que, por ejemplo, desde la fraseología, estudios para la fraseología, yo puedo llegar a conclusiones como esta, en la que yo tengo un inventario de variantes de las expresiones idiomáticas de las unidades fraseológicas. Yo puedo tener variantes externas, puedo tener variantes internas. Dentro de las externas está lo que tiene que ver, por ejemplo, con las variantes sociolingüísticas, regiones, edades, cómo se usa, transformaciones de la expresión de acuerdo al lugar donde yo esté o donde yo lo haya aprendido. Y variantes internas que tienen que ver principalmente con las transformaciones morfosintácticas o léxicas que una expresión puede surgir dependiendo cómo el hablante vaya a utilizarlo en el discurso. Entonces, si yo quiero poner un adverbio en la mitad para intensificar alguna idea que yo quiera comunicar, cosas morfosintácticas como el uso de los tiempos verbales o de número, algunas cosas que se presentan en la lengua y que a partir del estudio descriptivo del fenómeno, yo puedo mapear o saber que esas cosas suceden. Lo que a mí la fraseología no me permite o no está, digamos, dentro del alcance o el objetivo de los estudios fraseológicos es explicar el por qué esas cosas pueden suceder de esa forma, principalmente en lo que tiene que ver con las variantes usuales internas como léxicas, como son las léxicas y las morfosintácticas. Desde los estudios lingüísticos, yo voy a tener estudios direccionados, no solo también como a la descripción del fenómeno, sino hacia el comportamiento de ellos como una unidad gramatical. Entonces, partiendo, digamos, como de esa descripción de variedad, de variabilidad, de variantes, que la fraseología ya nos ofrece, hay estudios direccionados desde el punto de vista lingüístico, como por ejemplo el estudio de 2002 de Mena Martínez de la desautomatización fraseológica, en la que se analiza la desautomatización como un proceso cognitivo, pensando en qué es lo que hace que un hablante intencionalmente quiera realizar una variación en la unidad fraseológica para expresar algo determinado y cómo eso resulta o puede llegar a resultar en una nueva expresión. Entonces, la desautomatización es un proceso totalmente intencional que se da a partir que se da en el discurso. Tenemos estudios en inglés, por ejemplo, como es el de Stephanie Wolf de 2008, en el que ella ya se va para el lado de la psicolingüística para intentar responder a la pregunta de qué es lo que hace que un hablante nativo de una lengua, en el caso de ella estudia el inglés británico, qué es lo que hace que el hablante nativo de esa lengua identifique una expresión, una frase, una oración como idiomática. ¿Qué es lo que hace que él establezca una idiomaticidad? ¿Cómo sé yo que eso es que lo que alguien está diciendo es idiomático y otra cosa no es literal? ¿Dónde está el límite entre lo literal y lo idiomático desde el punto de vista, la perspectiva de un hablante nativo? En este caso, en este estudio, ella llega a la conclusión de que en dirección a lo que afirmaba Fillmore en el inicio de las gramáticas de la construcción, nosotros tenemos un continuum de construcciones en las que todas las construcciones son idiomáticas.
Lo que pasa es que yo voy a tener una curva en la que yo voy de menos idiomático a más idiomático. Sin embargo, retomando, digamos, toda la teoría de la metáfora conceptual, donde Lakoff nos dice que absolutamente todo lo que nosotros decimos tiene una conceptualización metafórica, el tiempo, por ejemplo, tiene conceptualización metafórica. Eso significa que incluso lo menos idiomático todavía tiene y alguna carga idiomática de algún sentido. O sea, lo literal no es transparente 100%. Y hay otros artículos, otros estudios en los que ya se comienza a establecer las relaciones un poco más directas entre la fraseología y la gramática de construcciones, como ese estudio de 2016 de este autor ruso, en el que nosotros podemos ver que realmente hay muchos conceptos de la fraseología que conversan con la gramática de construcciones, principalmente en los estudios fraseológicos que describen la estructura interna de las expresiones idiomáticas. Dentro de estos estudios, nosotros podemos hacer, por ejemplo, también estudios a nivel de frecuencia de uso de las expresiones. Hay varios estudios que traen, por ejemplo, qué tan frecuentes son las expresiones idiomáticas que aparecen en los libros didácticos del español como lengua extranjera. O el estudio en el que yo desarrollé mi maestría, publicada en 2017, en la que yo estaba buscando determinar cómo se establece la fijación de las construcciones fraseológicas en términos de tiempo y de aspecto verbal. Yo analicé estas 5 expresiones idiomáticas, locuciones verbales: tirar la toalla, poner el grito en el cielo, echar leña al fuego, hablar por los codos, pagar los platos rotos, desde el punto de vista de la fijación en tiempo y aspecto verbal. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Cómo nosotros utilizamos, en qué tiempo verbal nosotros utilizamos más frecuentemente este tipo de expresión? Perdón. Este tipo de expresión. Yo encontré que, si bien no es una cosa fija, si bien realmente las expresiones tienen una parte fija y una parte variable, sí hay una tendencia de uso y en la mayoría de contextos, cuando esto aparecía en el pretérito perfecto simple. Difícilmente utilizamos este tipo de expresiones en futuro, las utilizamos más pretérito perfecto simple y en presente. ¿Vale? Estos estudios, por ejemplo, a partir de la lingüística, de establecer las relaciones con categorías funcionales como el tiempo y el aspecto, o, por ejemplo, qué tanto esto aparece en los libros didácticos, son importantes y son relevantes porque nos ayudan a evidenciar los caminos cognitivos que tiene el lenguaje y cómo nosotros, como hablantes nativos o como usuarios de la lengua, utilizamos estas expresiones, porque a nivel de frecuencia es donde se establece, digamos, la sedimentación de las construcciones y donde se crea la fuerza de asociación, donde se modela la fuerza de asociación entre construcciones. Entre más yo uso una expresión, ella más variable se vuelve, es más propensa a la variabilidad, o sea, a la creación de nuevas construcciones, que es a partir de ahí donde está, digamos, todo el concepto de continuum fraseológico o de continuum de construcciones. Y esto camina en dirección a lo que Lingecker decía en 1987, en la que todo el uso de una estructura tiene un impacto positivo en su sedimentación. Yo la uso, la voy fortaleciendo, después de que se va fortaleciendo, ella va andando y puede ir abriendo caminos de variación o puede coger un camino de variación en la que acabe abstrayéndose totalmente y generando otra cosa totalmente diferente, o puede coger por un camino de cristalización, como es el caso de los refranes. Los refranes, por ejemplo, y o proverbios, vienen de libros y se siguen usando de la misma forma como se usaron en ese contexto sin tener ninguna variación. Y eso también depende de la estructura que ellos tienen, porque son estructuras que ya vienen completas, que ya son dadas de una forma completa, con todos los componentes que yo necesito para que en un contexto yo pueda establecer, digamos, todas las funciones en las que necesito que la frase tenga sentido o que la oración
tenga sentido. Que no es el caso, por ejemplo, de las expresiones idiomáticas, las construcciones fraseológicas que yo estudio, porque ellas todavía dejan espacios abiertos. Ya vamos a ver más o menos qué es lo que significa esos espacios abiertos y esas diferencias estructurales. Entonces, todo esto nos lleva a pensar dentro de las dos corrientes de estudio del fenómeno, que estamos frente a la unidad fraseológica como el objeto de estudio de la fraseología y a la construcción como el objeto de estudio de la gramática de construcciones. Desde el lado de la fraseología, nosotros vemos las cosas en una frontera entre gramática y léxico, ¿sí? En la que yo voy de la gramática lexicalizando, yendo para el léxico, y a nivel de construcción, en el sentido inverso. Son elementos léxicos, estamos frente a elementos léxicos, eso no, digamos que no entra en cuestionamiento de los componentes léxicos que ellos tienen y de que además ellos se van juntando. Nosotros tenemos un elemento léxico, un verbo, como por ejemplo en tirar la toalla tenemos tirar, que se va juntando a un complemento y va estableciendo construcciones que van cargándose de un contenido idiomático, pero ellos internamente tienen una estructura, tienen una sintaxis interna. Eso, digamos así, para que tengamos la visión y entendamos que nosotros tenemos la gramática y el léxico también como un continuo. Yo tengo un polo lexical y tengo un polo gramatical. En el polo gramatical yo tengo las construcciones gramaticales ya de una forma mucho más esquemática, en las que hablamos, por ejemplo, de la construcción transitiva, la construcción bitransitiva, a la que yo necesito ciertos elementos, ciertas construcciones. Dentro de la gramática de construcciones, todo es una construcción, las palabras también son construcciones, para combinarlas, para, digamos, completar espacios que las frases, las oraciones me van dejando abiertas para yo poder hacer uso del lenguaje. En ese polo, yo estoy hablando de construcciones mucho más abstractas, mucho más variables y, por lo tanto, mucho más productivas. Entonces, yo hablo de una construcción transitiva. Alguien hace algo, alguien tira algo, alguien, en las que yo puedo cambiar absolutamente todo. Yo tengo el sujeto, el verbo y el complemento. Y en el polo contrario, yo tengo el léxico, en la que ya tengo las cosas realmente como cristalizadas, que son los refranes y los proverbios. Yo estoy hablando aquí de cosas que son mucho menos variables, cero variables, y por lo tanto no son productivas en la lengua. Siempre las voy a utilizar exactamente en un contexto. Aquí se habla de los refranes y los dos proverbios, por lo que yo les decía, que son estructuras que ya vienen completas, ya vienen listas. Si retomamos, digamos, las frases que yo les mostré al principio, es muy difícil que en este key yo vaya a realizar alguna modificación, algún cambio, o lo vaya a utilizar en un contexto totalmente diferente. Porque aquí el asunto con los refranes es que ellos ya están tan listos, digamos, también en nuestra cosmovisión de mundo, en nuestro conocimiento enciclopédico, que si yo utilizo alguno y lo digo por la mitad, paro en la mitad, yo digo, aunque la mona se vista de seda, y lo dejo así, muy probablemente alguno de ustedes esté pensando o responda el complemento, lo que lo complementa, mona se queda, porque ellos ya vienen, están totalmente cristalizados y se van a usar siempre en la misma forma, que es algo que no sucede con las expresiones y construcciones de este tipo aquí, que sí tienen una construcción, unos componentes que sí se pueden diferenciar, que es lo que hace que las construcciones fraseológicas estén más o menos como a medio camino. Tienen algunas características más o menos cristalizadas, no son muy variables, ni menos variables, están más o menos como más o menos variables, y son más o menos productivas también. ¿Eso por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de poner el grito en el cielo, pegar el grito en el cielo, yo tengo la estructura, la construcción, aquí ya dada, poner el grito en el cielo, en la que yo, sin embargo, no tengo aquí alguna cosa que esté completada obligatoriamente. Aquí yo puedo
poner perífrasis verbales, puedo poner un sujeto, puedo poner algún otro tipo de sintagma sin ningún problema. Yo puedo decir, Alejandra puso el grito en el cielo, como puedo decir, está a punto de poner el grito en el cielo. Yo aquí en esta posición es un espacio que queda abierto, que es lo que la hace parcialmente esquemática, en la que yo puedo colocar pues varias cosas. Y dentro, digamos, de ese concepto en el que yo tengo construcciones y componentes que se van juntando para aportar ciertos significados y combinando para generar ese significado idiomático que conocemos esta expresión tiene, yo los tengo a cada uno por su lado. Tengo aquí poner, el grito en el cielo, van aportando significados que constituyen todo el significado idiomático que la expresión tiene. Sin embargo, cuando hacemos uso de este tipo de expresión, como poner el grito en el cielo, incluso yo puedo variar el verbo, es decir, pegar, poner. ¿Será que tal vez yo podría variar este grito? Si yo cambio ese grito, ¿será que yo estoy comprometiendo el sentido idiomático de la frase? Sin embargo, intencionalmente, como es el proceso de desautomatización, que es un proceso cognitivo, intencionalmente yo podría cambiar ese grito tal vez por un ladrido, poner el ladrido en el cielo para hablar de un contexto específico en el que está hablando sobre perros, sobre alguna cosa en ese sentido. Entonces, intencionalmente tal vez yo pueda hacer ese cambio, hacer un poquito la transferencia, la expansión de ese sentido idiomático, ese sentido metafórico para expresar alguna cosa específica. Pero lo que más evidencia nos da de que son comportamientos diferentes y de que realmente yo tengo una estructura interna es el hecho de que yo pueda insertar o no algún sintagma o algún material lexical dentro de la expresión para dar énfasis en alguna cosa, como por ejemplo es el caso poner de inmediato el grito en el cielo, en el que yo puedo tener este de inmediato entre el verbo y el complemento sin causar ningún tipo de agramaticalidad. Claro, tenemos una relación también adverbial en la que el adverbio me permite hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, esto yo no lo puedo hacer con un refrán. ¿Sí? Yo no puedo decir, aunque la mona se vista de inmediato de seda, mona se queda, porque eso ya me va a generar algún ruido, me va a generar tal vez como así, tal vez una risa, me va a parecer chistoso. No es por casualidad que, por ejemplo, si los que me escuchan conocen el Chapulín Colorado, no es por casualidad que las combinaciones que el personaje hacía de los refranes nos parecen realmente chistosas, porque yo no puedo con los refranes hacer ese tipo de cosas, mientras que con estas construcciones fraseológicas que se encuentran en la mitad entre el léxico y la gramática, sí lo puedo realizar. Eso hace que yo tenga, por ejemplo, cambios en el verbo, incluso significando tipos de movimientos diferentes semánticamente. Pegar y poner no son el mismo, no tienen la misma representación o la misma imagen mental que yo tengo con alzar y lanzar. Y hay datos, dentro, digamos, de mi corpus de datos, tengo datos en los que esto sucede, en los que yo voy a poner alzar el grito en el cielo, lanzar el grito al cielo, y otros que son los más frecuentes, que son pegar y poner. Sin embargo, son movimientos diferentes y yo puedo realizar ese cambio sin comprometer todo el sentido idiomático de la expresión. Entonces, eso significa que aun cuando yo tengo posiciones que puedo definir como lexicalizadas en la estructura sintáctica, como fijas en la estructura sintáctica, yo todavía tengo espacios semiesquemáticos, espacios abiertos totalmente o espacios en los que yo puedo hacer intercambios lexicales, claro, siguiendo algunas restricciones semánticas. Yo no podría cambiar aquí el cielo por otra cosa, porque tal vez me va a quitar el sentido idiomático de la oración, pero sí puedo hacer algunos cambios sin comprometer mucho este sentido idiomático. Entonces, eso va en dirección a pensar, por ejemplo, que todos estos estudios nos pueden ayudar a descubrir o confirmar universales fraseológicos de cómo es que el fenómeno idiomático, el fenómeno fraseológico está reflejando estructuras de la cognición. A partir de dónde o a partir de qué procesos, metáfora conceptual, analogía, fuerza de asociación,
estoy estableciendo yo esas redes entre expresiones idiomáticas que están en nuestro día a día y cómo eso nos puede ayudar a mejorar nuestras prácticas pedagógicas en la sala de clase de lengua extranjera y también llevar estos temas y este tema a nuestras clases. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Será que realmente, digamos, esas características y esos mecanismos cognitivos que nos permiten establecer variaciones son los mismos o nos pueden ayudar a mejorar el aprendizaje de una lengua extranjera? Son como preguntas que van surgiendo a partir, digamos, de estos estudios y de esta observación. Entonces, en ese sentido, y ya caminando hacia el final, es un llamado, digamos así, que yo tengo, una reflexión que tengo bastante profunda, no solo en mi investigación, sino también en mi quehacer como profesora, en los que yo pienso que tenemos que conocer, estudiar y llenar. Son como tres verbos que yo traje aquí. Conocer, que nosotros realmente somos el fruto de nuestra propia experiencia lingüística. Todo lo que nosotros expresamos en el lenguaje son cosas y conceptos que hemos ido codificando a partir de nuestra experiencia con el mundo, y conocer cómo eso funciona y cómo eso se expresa es fundamental para nosotros como profesores, principalmente como estudiosos de la lengua. Estudiar, saber cuáles son las frases más generales, cuáles son las más frecuentes, cómo pueden variar esto a nivel de estudio, de conocimiento nuestro para llevarlo a nuestras clases, porque realmente hay un vacío muy grande dentro, digamos, de los currículos de enseñanza de español como lengua extranjera, eh, de cómo llevar este tema a las clases. Los libros didácticos se nos quedan pequeños, son temas que no aparecen, son temas que dependen, digamos, de la proactividad del profesor de llevarlo y de la curiosidad del estudiante. Entonces es un vacío que de alguna forma tenemos que llenar, y eso solamente lo podemos hacer a partir del estudio y del conocimiento de cómo funciona este fenómeno fraseológico en la lengua. Y muchísimas gracias. Es eso. Muchísimas gracias, maestra María Alejandra Godoy. Le agradecemos haber participado con esta ponencia magistral sobre un tema tan interesante que es necesario, como ya usted lo está planteando ahorita, para el desarrollo de la competencia comunicativa de nuestros estudiantes de español como lengua extranjera. La maestra Leandra Cristina de Oliveira nos dejó un par de preguntas para usted. ¿Qué materiales pueden funcionar en la enseñanza de las construcciones fraseológicas? Y la segunda pregunta, ¿en qué niveles de aprendizaje conviene para plantearlo? Voy a empezar por la segunda. ¿En qué niveles de aprendizaje? Yo pienso, digamos así, y lo hago en mi práctica pedagógica, hacerlo desde los niveles iniciales. Porque principalmente cuando hablamos de la enseñanza para adultos, la competencia metafórica es algo que nosotros ya traemos de la lengua materna. Entonces, si es algo que está, digamos, presente tanto en el día a día, irlo, digamos, insertando, irlo incluyendo desde los primeros niveles de aprendizaje es bastante productivo, porque estamos hablando de significados y, digamos, a nivel de materiales o a nivel de cómo llevar eso a la clase, eso es un poco más desafiador, porque realmente en los niveles iniciales sí tenemos que serle fiel como a esa concepción lexical en la que yo tengo el bloque, lo voy a comparar, lo comparo con la expresión de la lengua materna del estudiante para que él establezca la relación o la analogía entre una y la otra para que entienda el significado. O lo voy a comparar solamente a partir de significados, a partir de que el estudiante ya tenga algún tipo de vocabulario, que ya entienda, por ejemplo, lo que es demasiado, mucho, poquito. Eso se aprende, por ejemplo, en el nivel A1, y a partir de ello ya puedo empezar a introducir las expresiones idiomáticas, las construcciones fraseológicas que tienen ese significado, como hablar por los codos. Entonces yo ya puedo hacer esas relaciones de analogía y a nivel, digamos, de la categorización que el estudiante ya trae de esos conceptos y de esos significados. Muchas gracias por la pregunta. Otra de las preguntas, maestra,
era que nos dejaron ahí lo interno. ¿Qué motivan esos cambios, esas variaciones en estas unidades? Las motivaciones de los cambios son varias, digamos, son varios factores. Que, lo que yo he visto y he observado es que son varios factores. Y esos que se van muy influenciados también por la, digamos, en el español principalmente, por la variedad del español que yo tengo y por el uso frecuente determinado verbo dentro de la expresión ya tiene. Entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros decimos más frecuentemente en Bogotá poner el grito en el cielo. ¿Sí? En otras regiones van a decir pegar el grito en el cielo. Y la motivación, digamos, se da más por analogía, a partir de, digamos, de muchas cosas que yo quisiera o quiero expresar, pero la motivación es un gran interrogante, es una cosa bastante, digamos, bastante difícil de responder así como rápidamente, porque son muchas las motivaciones que pueden existir que están por detrás de eso. Otra pregunta podría ser dirigida al proceso de desautomatización. ¿A qué se subordina este proceso? El proceso de desautomatización es 100% intencional. El proceso de automatización es cuando yo quiero realmente direccionar mi expresión, tal vez a un contexto en el que no exista. Entonces yo les daba así, el ejemplo que puede parecer un poco loco del ladrido, de poner el ladrido en el cielo, pero realmente esa es una variación intencional que se hizo en un programa, en un noticiero de España incluso, en el que se estaba transmitiendo una nota periodística sobre unos perros que los estaban trasladando de un lugar a otro, en los que antes ellos estaban como en una finca, cómodos, como en un centro de cuidado para mascotas, y los estaban llevando a un lugar más pequeño. Eran muchos, y el periodista tomó pues, la decisión y su motivación intencional estuvo por detrás de eso, de transferir ese significado de grito, que es puramente humano, al ladrido, que es de los perros, para transmitir esa idea, y sale como ahí la modificación. Pero esas modificaciones no necesariamente son modificaciones que se van a volver frecuentes o que van digamos, a tener un uso bastante alto o bastante motivado pues, a nivel general en la lengua. Son usos muy específicos y que se establecen como, pues, por procesos cognitivos, que son principalmente el principal proceso cognitivo que se ve tanto en la desautomatización como en la variación, es la analogía. Es la analogía y los conceptos, digamos, corpóreos que yo pueda tener por detrás de ella. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Más que todo en el chat nos dejaron felicitaciones para usted. Muy interesante el tema, muy real y muy bien presentado. Felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo les agradezco por la atención, por la compañía durante esta, me pasé un poquito del tiempo. No, para nada. Tranquila. Estoy segura de que todos disfrutamos esta conferencia. Queremos también agradecerle a todas aquellas personas que mostraron interés en esta ponencia y nos acompañaron en esta ocasión desde distintos países, por ejemplo, desde México, desde Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, India, Israel, Croacia, Eslovaquia, República de Corea, y en esta ocasión también tuvimos gente interesada en el tema desde Rusia. Los invitamos a que estén pendientes de nuestra agenda de actividades para que puedan acompañarnos a próximas conferencias. Y si aún no nos siguen en redes sociales, nos pueden encontrar como Escuela de la Lengua Española Mombotombo, con esa misma etiqueta, Escuela de la Lengua Española.
Muchísimas gracias a todos, maestra Godoy, un placer tenerla con nosotros en esta ocasión y esperamos contar con usted en próximas participaciones. Muchísimas gracias a todos. Yo les agradezco. Muchísimas gracias también pues, por la invitación, por la atención y estoy a disposición para cualquier duda que tengan o cualquier otra cosa que se pueda ofrecer. ¿Vale? Muchas Muchísimas gracias. gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Yuri, por el comentario a la maestra, como caída del cielo la conferencia. Excelente, muchas gracias. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla.